Hola queridos alumnos, bienvenidos a la lección de la semana número 4. Bien, pues espero que para esta lección hayáis estado practicando todos los ejercicios posturales que ya vimos en el vídeo sobre cómo colocarse el arco y en la lección 3. Aunque hay algunos de los que ya nos podemos ir olvidando o dejando un poco de lado, como es el de extender totalmente el brazo e ir cerrando el puño y ese tipo de cosas. Sobre todo, el ejercicio más importante de todos es el de pasando el brazo izquierdo por debajo del violín y sujetando el arco por la punta, y con el brazo derecho ir acariciando lo que es la vara. Ese es el más importante de todos porque es el que nos va a permitir adquirir una mayor movilidad en el brazo derecho. También espero que os hayáis ido fijando en cómo atacáis la nota sin que tenga ese característico gruñido de principiante nada más empezar, o al acabar también la nota intentando parar el arco aplicando fuerza. Tenéis que intentar que el principio y el fin de cada nota sea lo más limpio posible. Por otro lado, otra cosa que vimos en la lección 3 era el tener controlados los cambios de cuerda, aprovechar los silencios para anticiparlos e intentar hacer un gesto demasiado amplio, ya que pudimos comprobar en la lección anterior que la distancia entre las cuerdas es menor de lo que parece. Pues si creéis que ya estáis listos o habéis ido trabajando en este tipo de cosas, si hay alguna que no termina de estar del todo, como sobre todo la más normal de todas, el atacar las notas sin nada de gruñido, pues simplemente insistid, ¿vale? Es cuestión de tiempo. Vamos a subir el nivel de dificultad de estas cuestiones. Bien, pues vamos a darle caña al tema de los cambios de cuerda. Es posible que esta vez sí que notéis un salto significativo en cuanto a lo que es la dificultad de las lecciones, pero no olvidéis que al fin y al cabo lo que importa es que trabajéis de forma aislada cualquier dificultad o fragmento que os vayáis encontrando, para después poderlo ensamblar todo de forma fluida. Aunque para facilitar un poco todas estas cuestiones, hoy nos iremos familiarizando con algunas técnicas de estudio a las que les vamos a ir poniendo nombre, para podernos referir a ellas de forma rápida, o de una forma más directa o más sintética. Escoged el término que más os guste. Bien, pues vamos a proceder ya con la primera lección o el primer ejercicio. Podéis observar que a simple vista vamos a embarcarnos en un viaje muy movidito, así que ahora más que nunca tendremos que aplicar muy al pie de la letra todo el procedimiento que hemos ido haciendo siempre en cualquier ejercicio. Así que vamos con el primer paso, que es la escucha previa. Bueno, esto lo comentaremos más adelante también, pero ya veis que de entrada el movimiento del brazo derecho es significativo. Sobre todo, lo más importante es mantener la calma y no dejarse llevar por las prisas ni por la intranquilidad. Ya veréis que al final este tipo de lecciones no son tan terribles como parecen a simple vista. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer paso práctico, que es el solfear la lección. Vamos a ponernos en posición y antes de comenzar a solfear, vamos a marcarnos un par de compases de 4×4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La, re, sol, re. La, re, sol, re. Re, sol, re, sol. Re, la, sol, sol, re. Sol, sol, re. Sol, sol, sol. Bien, pues ya la tenemos solfeada. Además, notaréis que ya las lecciones ya comienzan a ser un pelín más largas, porque creo que ya va siendo hora de ir desarrollando un poquito más de resistencia y de ir entrenando ya un poco lo que es la capacidad de concentración por medio de tocar durante más rato. Bueno, pues después del solfeo ya nos toca el análisis. Bueno, pues contestando a nuestra eterna pregunta sobre qué sabemos,
De momento no podemos decir nada nuevo, pero esperaros hasta el final de la lección porque seguramente ya incluiremos alguna cosita nueva. De momento pues tenemos lo típico que hemos ido viendo en ejercicios anteriores. En cuanto a figuración rítmica, tenemos negras y blancas, esta vez sin silencios, con lo cual las notas se van a ir sucediendo de forma continua. Dato importante a tener en cuenta, ya que vamos a tener un montón de cambios de cuerda. Por otro lado, ya sabemos también que nos vamos a encontrar cuerdas al aire, solo que en esta ocasión pues nos va a faltar la cuerda mi. En cuanto a cómo podríamos organizarnos la información o estructurar este ejercicio, pues tendríamos tres grandes fragmentos. En el fragmento verde vemos que el primer compás y el segundo son idénticos y forman una especie de dibujo cóncavo. Comenzaríamos en la cuerda la, después seguiríamos hacia la cuerda re, bajaríamos hasta la cuerda sol y volveríamos a la cuerda re, para después empezar en el compás número 2 en la cuerda la y volver a repetir el dibujo. Así que ante un comienzo tan complicado, porque ya vemos que son un montón de cambios de cuerda, es preferible antes de comenzar a tocar el adquirir una óptima concentración, ya que comenzar, digamos, de forma precipitada, pues nos puede llegar a agobiar bastante y hacer que nos equivoquemos un montón de veces, o que los cambios de cuerda o los gestos no sean del todo correctos y estén demasiado torpes. Esto en cuanto al recuadro verde. Pasando al recuadro naranja, vemos que seguimos teniendo negras y que esta vez el dibujo es distinto. Vemos que tanto en el tercer como en el cuarto compás, digamos que las negras las podríamos agrupar en pareados. En el caso del tercer compás sería hacer 2 veces el intervalo de re a sol, y en el cuarto compás el intervalo de re a la. Estos dos compases los he puesto en el mismo recuadro porque al fin y al cabo viene a ser la misma dificultad. En el sentido de que si nos fijamos, la nota re es una nota constante tanto en el tercer como en el cuarto compás. Acaba haciendo, digamos, un poco de lo que sería de espina dorsal de esos dos compases. Así que en este caso sería lógico agrupar dos compases que a priori pueden parecer un poco distintos en el mismo recuadro, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de realizar cambios de cuerda alrededor de la cuerda re, tanto a la cuerda adyacente hacia la derecha como hacia la izquierda. Y luego, en el recuadro azul, lo que tendríamos serían 3 compases que tienen la misma idea rítmica, solo que el último cambia un poco. En el quinto y en el sexto compás tenemos 2 negras sol y una blanca re, pero en el séptimo y último compás, esa blanca re la sustituimos por una blanca sol. Así la lección pues queda un poco más conclusiva o queda más cerrada. Y de paso pues dejamos alguna pequeña trampita para los despistados. Que por cierto, hablando de trampas, pues vamos a señalar un poco lo que serían los circulitos rojos de la lección, aunque cosas hay que tener cuidado, especialmente con uno que creo que no habrá pasado desapercibido. En primer lugar tendríamos que tener cuidado con la transición del cuadrado verde al cuadrado naranja. Vemos que la última nota del recuadro verde es un re, y la del recuadro naranja también es un re. Es decir, que no vamos a tener que cambiar de cuerda en esta ocasión porque tenemos la misma nota. El problema es que conforme vamos avanzando por el recuadro verde tenemos que tener esto muy en cuenta, ya que vamos a venir de realizar muchos cambios de cuerda seguidos. Y esto puede hacer que por el agobio de estar todo el rato cambiando de cuerda y moviendo el brazo derecho, pues nos dejemos llevar por la inercia. El siguiente punto rojo lo tendríamos en la transición de lo que sería el recuadro naranja al recuadro azul. Ahí vemos que tenemos un salto importante desde la cuerda la hasta la cuerda sol. Esto lo voy a explicar ahora en el siguiente paso del procedimiento, pero creo que es algo que ya deberíamos de tener localizado, ya que en cierto modo pues se podría considerar lo más difícil de la lección. Y por último, para los más despistados que se suelen relajar demasiado cuando ven llegar el final de la lección, es el último compás del ejercicio, que no nos tenemos que dejar llevar por la inercia, ya que la nota que se corresponde con la blanca va a ser distinta a la de los dos anteriores compases. Y bueno, pues dicho esto, yo creo que ya está todo señalado en el análisis, así que vamos a seguir con la lección. Bien, pues yo creo que gracias al análisis hemos desvelado bastantes misterios y secretos presentes en el ejercicio. Ya vemos que a pesar de que hay mucho cambio de cuerda y mucho movimiento por parte del arco, al fin y al cabo no dejan de ser patrones un poco repetitivos y que además en cierto modo ya hemos visto en ejercicios anteriores. Pues teniendo todo esto claro, vamos a enchufar nuestro metrónomo y vamos a ponernos con la práctica a pizzicato, que esta vez yo creo que nos va a hacer mucha falta, ya que vamos a tener que ir identificando pues los patrones primero con el dedo derecho para que después
con el arco nos cueste menos y tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Bien, pues ahora que tenemos claro los patrones que tenemos que hacer con el brazo derecho, vamos a ir reflexionando sobre algunas dificultades y cómo las podemos enfocar de un modo más práctico. Lo primero que quizás debería de preocuparnos son los dos primeros compases, ya que para ser el inicio de la lección, pues es empezar un poquito fuerte, ya que de entrada tenemos muchos cambios de cuerda seguidos. Pues entonces, lo primero que necesitamos es ir con la mente bastante fría. Esto significa no precipitarnos al empezar y antes de comenzar a tocar tenemos que pensar muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Yo siempre recomiendo que se tome siempre unos segundos de reflexión antes de comenzar a tocar cualquier cosa. Pero si os parece demasiado difícil de entrada, podemos aplicar nuestra primera técnica de estudio base que nos puede servir para el resto de lecciones como recurso. Y a esta técnica directamente la vamos a llamar por ampliación. ¿Qué quiero decir exactamente con esto? Estudiar por ampliación significa que cuando queramos ver cosas con más calma y más despacio, lo que podemos hacer es doblar la duración de las notas. Es decir, que si en estos dos primeros compases tenemos negras, podemos transformar imaginariamente en nuestra cabeza esas negras en blancas. De esta manera nos va a dar más tiempo para pensar en la nota que va a venir después y poder adelantarnos a cualquier dificultad de manera más óptima. Y una vez que nos hayamos acostumbrado, pues ya volvemos a como está escrito originalmente. Quiero que para que se entienda mejor y lo veáis un poco puesto en práctica, voy a hacer los dos primeros compases, pero imaginándome que en vez de negras, pues son blancas. Bien, pues yo recomendaría hacer de seguido este ejercicio hasta que os acostumbréis y os fijéis muy bien en el gesto que tenéis que hacer para cada cambio de cuerda. Y básicamente lo mismo podríais hacer con los dos siguientes compases, es decir, el compás 3 y 4. De todas formas, no hace falta que os vayáis acordando ahora a priori de todas las técnicas de estudio que os vaya indicando. Para que las podáis consultar de modo más rápido y no tengáis que buscarlas distribuidas a lo largo de este vídeo, estos días trabajaré en el anexo 7 que tratará sobre las técnicas de estudio más básicas que necesitáis conocer por ahora. Y además las explicaré mucho más detalladamente porque así las podréis ir aplicando a todos los casos que os vayáis encontrando y no tendré que explicar de cero cada vez que nos encontremos una dificultad nueva. Vamos, en resumen, que va a ser un vídeo mucho más detallado y que se podrá aplicar de forma más general. Y bien, yo creo que lo último que nos quedaría para reflexionar sería ese famoso salto de la cuerda La a la cuerda Sol, tirando ya más hacia el final de la lección. Y aquí pues nos vamos a poder familiarizar con la segunda técnica de estudio, la cual vamos a llamar por silencios. Estudiar por silencios significa que entre las notas vamos a añadir silencios. A veces entre todas las notas o simplemente en el punto que nos interese. En este caso, por ejemplo, nos interesaría colocar un silencio entre lo que sería el La y el Sol, para poder trabajar lo que es el cambio de cuerda y no tener que enfrentarnos a este de forma tan directa. Precisamente es nuestro primer gran salto de cuerda con el arco, pero lo he puesto ahí a conciencia precisamente como excusa para ir añadiendo este tipo de técnicas de estudio que nos van a ser muy útiles. Y para que lo tengáis todavía más claro, voy a enchufar el metrónomo y lo vamos a ver de forma práctica. Voy a tocar el compás en el que tenemos re, la, y cuando acabe ese compás me voy a añadir un silencio de blanca en esta ocasión. Poco a poco, a medida que nos vaya saliendo mejor esa dificultad, podemos ir reduciendo el tiempo de espera. Y en ese silencio de blanca, pues lo voy a aprovechar para ir haciendo el cambio y fijarme muy bien qué clase de gesto necesito.
Bien, pues ya veis cómo he acabado añadiendo en medio de esos dos compases un silencio de Blanca, aunque no esté escrito. Ya sé que al principio trabajar tan en abstracto de esta manera puede ser un poco incómodo, pero es cuestión de echar la imaginación e irse acostumbrando poco a poco. Y sobre todo, lo más importante para aplicar bien esta técnica es que seáis conscientes siempre de que los silencios no están para descansar. Están siempre para aprovecharlos y anticiparse. Y cuando os vayáis sintiendo preparados o preparadas, pues id menguando poco a poco ese silencio. En vez de que sea de blanca, pues después de negra, hasta que llegue un punto en que os sintáis seguros y no lo necesitéis para nada. Bien, pues en esta parte del procedimiento creo que no me dejo nada más. Así que vamos directamente con la práctica con metrónomo. Bien, pues ya veis que al final la lección no es tan terrible. Lo único, voy a dar un par de pinceladas finales antes de seguir con el siguiente ejercicio, porque al final intentarlo explicar todo sobre la marcha se hace un poco difícil el no dejarse ningún detalle. Ante todo, acordaros siempre de empezar en el centro. Esto lo voy a tener que insistir muchas veces, porque lo que nos interesa de momento es ir de centro a punta para poder abrir bien lo que es el antebrazo, que es el gesto que nos interesa, para después poder pasar el arco en su totalidad correctamente. Por otro lado, respecto del gran salto que tenemos del La al Sol, lo ideal es siempre que no nos suene la cuerda Re, que es lo difícil. Al final, el truco para hacer ese tipo de cambios limpios reside en saber frenar el arco un poquito, pero sin que tampoco se quede como una especie de pausa en medio. Es algo bastante sutil y muy perceptible. Voy a probar a hacerlo a cámara lenta una vez y yo creo que se notará un poco lo que quiero decir. Bien, espero que se haya podido apreciar. Ya veis que ha habido como un momento en el que por un momento he detenido el arco, aunque haya sido nada, un nanosegundo, pero es lo que ha evitado que la cuerda Re suene de forma indirecta. De todas formas, si la cuerda Re os suena un poco, son los primeros ejercicios. Tened un poco de paciencia, no pasa nada. Es normal que al principio pues haya algunas cosas que estén un poco guarreadas. Pero creo que es importante siempre dar el máximo de información posible. Siempre dentro de unos límites, claro, tampoco se trata aquí de saturar. Bien, pues dicho todo esto, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, pues vamos con el segundo ejercicio, que ya vemos que esta vez tendremos un poquito más de tregua porque tiene muchos más silencios intercalados. Aunque eso no significa que necesariamente la lección vaya a ser más fácil, y ahora veremos un poco el porqué. Lo primero es la escucha previa. Bien, pues ya vemos que aunque haya más silencios, los cambios de cuerda amplios esta vez son bastante más continuos, lo que acaba haciendo que esta lección sea bastante balanceada en dificultad respecto de la anterior. De todas formas, vamos a ver estas cuestiones más detalladas en el análisis. Pero antes que nada tenemos que proceder con el solfeo. Vamos a ponernos en posición y nos vamos a disponer de nuevo a marcar un 4×4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, la, re, mi, la, sol,
mi, re, mi, re, re, mi, la, mi, sol. Muy bien, pues de entrada ya vemos que tenemos grandes distancias entre las notas, pero para compensar también hay bastante silencio entre medias. De todas formas, ahora sí vamos a ver este tipo de cosas más en detalle en el análisis. Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido acerca de las cosas que ya sabemos de la lección. Por supuesto, a nivel de ritmo vamos a tener blancas y negras, y esta vez vamos a contar los silencios, los cuales nos van a ayudar bastante para tratar la dificultad de este ejercicio. Después, pues ya sabemos que seguimos teniendo cuerdas al aire, que esta vez no falta ninguna. Y por supuesto, ya tenemos presente la principal dificultad de este ejercicio, o lo que pretende trabajar este ejercicio principalmente, que son los cambios de cuerda de forma continua. Y hay que tener en cuenta además que los cambios de cuerda planteados en este ejercicio son un poco más extremos que los que se planteaban en el ejercicio anterior. Por supuesto, también ya sabemos cómo trabajar este tipo de dificultades, porque en el ejercicio anterior pues ya expliqué un par de truquitos o de ejercicios que se pueden realizar, aunque creo que en este caso no serían del todo aplicables, ya que digamos que ya vienen como incluidos en el ejercicio por sí mismos. Vamos, explicado de otra manera, que los silencios que deberíamos de incluir para poder trabajar estos cambios de cuerda ya están presentes en la lección, al menos, ojo, en su mayoría. Pues en esta ocasión vamos a dividir la lección en 3 grandes fragmentos. En esta ocasión podéis observar que he decidido utilizar el mismo color para 2 fragmentos que a priori parecen distintos, pero con tonos de verde diferentes. Voy a aprovechar que en el ordenador este tipo de cosas son bastante más cómodas de hacer, para poder indicar que aunque a priori un fragmento y otro tengan sus diferencias, la idea o el concepto viene a ser casi el mismo. Digamos que lo que sucede en ambos rectángulos verdes es que las ideas están invertidas. Por ejemplo, si cogemos los 2 primeros compases, vemos que las notas van de sol a la. Y luego, si nos vamos al quinto compás o al primer compás del recuadro verde, que es más oscuro, pues tenemos lo mismo pero al revés. La primera blanca es un la y la segunda es un sol. Y lo mismo viene a pasar con los compases donde hay negras y silencios. Así que lo que tenemos ante nosotros pues casi sería una estructura en espejo. Por supuesto, también para facilitar el estudio podríamos dividir cada rectángulo verde en 2 mitades. Una mitad para las blancas y otra para las negras. Lo que pasa es que también, pues a nivel de análisis, muchas veces, a medida que las lecciones se van haciendo un poco más largas, pues conviene buscar en principio las estructuras grandes y luego pues ya irlas desmenuzando poco a poco. Y luego ya pues tendríamos el recuadro naranja, que viene a ser bastante distinto, porque esta vez no tenemos silencios, los cambios de cuerda son más continuos y en su mayoría pues no son tan extremos, salvo a lo mejor el último que tenemos que hacer de todos. La idea es romper un poco el concepto estático de tener que estar sosteniendo el brazo en cada silencio y pues dar un poco de movimiento al brazo derecho, y así no tener que cansarnos en el intento pues de tener todos los gestos un poco contenidos, ya que al principio es normal pues no vamos a tener tanta resistencia como nos gustaría para mantener lo que es la posición. Y pues con lo que tendríamos que tener especial cuidado es los 2 últimos compases. Primero en el penúltimo compás con ese cambio de la cuerda re a la cuerda mi, y luego hacia el final en la transición desde el penúltimo compás hacia el último, porque tendremos ya el cambio más extremo de todos, que va a ser del mi al sol y sin ningún tipo de silencio entre medias. Y bueno, pues ya pasando a lo que sería marcarnos los puntos rojos, podríamos decir la verdad que la lección entera es un punto rojo, porque siempre nos estamos enfrentando a la misma dificultad. Entonces, en este caso recomiendo ser muy sintético y anotarnos las cosas que especialmente vemos que nos pueden resultar excepcionalmente difíciles dentro del contexto en el que estamos. Yo, por ejemplo, sabiendo un poco los errores más comunes, señalaría estos 2 puntos rojos. El primero de ellos, la transición entre el último compás de la primera línea y el primer compás de la segunda línea.
porque es el único punto en el que quizás no tengamos que cambiar de cuerda. Y entre tanto vaivén con el arco es algo que a lo mejor al principio o las primeras veces nos puede pasar un poco desapercibido. Así que si lo tenemos marcado, mejor. Y ya por último tendríamos lo que es, pues eso, lo que sería el penúltimo compás y el último, ya que ahí es donde tenemos quizás los cambios más fuertes de cuerda, especialmente el último de ellos, que es del mi al sol directamente. Muy bien, pues yo creo que con esto la lección ya está más que explicada y ya veréis que con un poquito de paciencia al final este tipo de lecciones no son tan terribles. Simplemente tened la paciencia de ir trabajando fragmentos pequeños, compás a compás, y una vez que tengáis bien resuelta lo que es la dificultad o el concepto de cambiar de cuerdas, la lección se quedará en nada. Bien, pues yo creo que esta vez el análisis era más que necesario, ya que el planteamiento de la lección es un poco curioso, pero creo que bastante apropiado para abordar lo que son los cambios de cuerda grandes. Así que dicho todo esto, pues vamos a enchufar el metrónomo y vamos a hacer primero la práctica a pizzicato, la cual nos va a ayudar un montón esta vez. Muy bien, pues ya veis que a pesar de que hay muchos cambios de cuerda extremos, la cantidad de silencios y que la lección tampoco la vamos a llevar demasiado rápida, nos ayudan a compensar un poco y a que nos dé tiempo para ir pasando el arco a la cuerda que nos corresponde. Ya os habréis ido fijando en la práctica pizzicato, si no lo habéis hecho, volved a mirarlo, que mi dedo continuamente se iba anticipando a la cuerda que iba a venir después de cada silencio. Cosa que en la práctica con el arco no va a ser muy distinta. Y es algo que creo que es mejor observar directamente ya en la práctica con metrónomo. En el paso de reflexión, pues yo creo que va a quedar bastante claro en cuanto veamos cómo se ejecuta el ejercicio. Bien, pues ya habéis visto que el brazo derecho va a estar en continuo movimiento y que la clave de este ejercicio está en aprovechar muy bien los silencios. Aunque ya veis que no es nada fácil, sobre todo por la velocidad tan lenta que llevamos, el hacer un gesto tan limpio, porque enseguida se escucha todo, a la mínima que hay algo que no procede. Pero lo recomendable siempre es que no debemos de cambiar de cuerda hasta que el arco esté totalmente detenido. Y en el caso de que no haya silencios de por medio, como es el caso del penúltimo compás, ya veis que hay que hacer una mini parada de arco. De todas formas, es cierto que esta lección, dentro de lo que hemos ido viendo, es bastante fuerte. Realizar cambios de cuerda tan extremos y en un tempo bastante lento no es nada cómodo, sobre todo porque hay que hacer, digamos, un poquito de fuerza para contenerlo todo un poco más. Y también, como hay muchísimo espacio entre una nota y otra, el más leve crujido o alguna rozadura de cuerda o este tipo de historias se notan enseguida. Lo que os quiero decir con esto es que debido a la dificultad de esta lección y que estamos empezando y estamos en los primeros ejercicios, pues tampoco os exijáis tanto. Ya llegará el punto en que estas cosas pues las tendremos que perfeccionar. De todas formas, si queréis, para esta lección podéis probar a saliros del 60 de metrónomo
y subirlo un poquito hacia 70 u 80 y comprobaréis que a pesar de que vamos un poquito más rápido, los cambios de cuerda extremos se hacen un poquito más cómodos. Otra cosa en la que me gustaría que os fijaseis también es que habréis observado que el cambio de cuerda a la punta es un poquito más amplio de gesto que en el centro. Digamos que al final, para futuras ocasiones, tendremos que tener en cuenta que la zona central del arco es más óptima para lo que son los cambios de cuerda en general, aunque hay un montón de situaciones en las que esto no puede ser del todo así. Pero de momento estamos viendo lo estrictamente necesario para comenzar a tocar el violín. Y dicho esto, pues vamos a proceder con el tercer y último ejercicio de esta lección semanal. Y esta vez sí que sí vamos a incorporar alguna que otra novedad. Y es que vamos a incluir las corcheas, con las cuales pues podremos ya ampliar un poco todo el abanico rítmico que hemos ido dando hasta ahora. Que la verdad, para qué engañarnos, no ha sido muy variado. Pero tranquilos, porque las corcheas han llegado para quedarse. Y os aseguro que gracias a estas, las lecciones y los ejercicios se van a hacer mucho más amenos. Y ya lo voy avisando por aquí. Para quien no esté familiarizado o familiarizada con las corcheas, recomiendo ver el anexo número 6 que estará presente en la descripción de este vídeo. Para los que ya tengan un mínimo de noción de solfeo y crean que lo pueden hacer directamente, pues vamos directamente con el ejercicio número 3. Bien, pues lo primero va a ser la escucha previa y poco a poco iremos desmenuzando este ejercicio, que nos entretendremos un rato en algunas cositas porque las corcheas es un concepto nuevo. Muy bien, pues a priori ya habréis observado que con las corcheas las lecciones se van a volver un poquito más moviditas y da la sensación de que a lo mejor tendremos que hacer un poco más de ejercicio y que nos vamos a cansar más, pero nada más lejos de la realidad, siempre y cuando tengamos en cuenta un par de truquitos que vamos a ir viendo ahora. O bueno, para los que ya vieron el anexo número 6, pues los vamos a repasar un poquito. Lo primero, antes que nada, vamos a solfearla. Nos vamos a marcar un compás de 2×4 y vamos a ver qué tal. 1, 2, 1, 2. Sol, sol, re, sol, sol, re, sol. Re, la, re, la, re. La, re, la, re, la, re, sol. Muy bien, pues ya veis que la idea base, en principio, es intentar que las dos notas que intentamos meter en un solo golpe o en un solo pulso sean totalmente iguales en cuanto a duración. Una no tiene que salir más corta que la otra, ni más larga que la otra. Si todavía no lo tenéis claro, acordaros de que podéis hacer el ejercicio rítmico con las palmas que os habré comentado en el anexo 6, en el que con una mano podemos ir dándonos toquecitos continuamente, y con la otra irnos dando un toquecito cada dos de esta, algo así. Y de esta manera, al menos de forma rítmica, porque en el violín quizás la cosa cambie un poquito, tendremos clara la noción de ritmo de las corcheas. Bien, pues ahora vamos a proceder al análisis, ya que lo hemos solfeado, y pues vamos a verlo muy rápidamente porque realmente de notas y de patrones no hay mucho que decir. Bueno, pues ya vemos que la lección, al menos en concepto, no va a ser muy distinta de las otras porque vamos a tener cuerdas al aire, solo que esta vez pues nos quitamos de en medio la cuerda mi y esta vez los cambios de cuerda pues van a ser, digamos, normales o hacia cuerdas adyacentes. Lo único pues tendremos que atender al gesto que hacemos, ya que el arco sí que lo estaremos pasando generalmente más rápido. En cuanto a ritmo, esta vez sí vamos a incluir corcheas, que va a ser el elemento nuevo y la dificultad principal a enfrentar en esta lección. Y tendremos pues alguna negra y alguna blanca y algunos silencios de negra entre medias para reposar un poquito el brazo, pero eso no significa que tengamos que descansar en cuanto a tensión. En este caso, en cuanto a estructura,
pues vamos a utilizar el mismo concepto que en el ejercicio anterior. Tenemos dos recuadros verdes, ya vemos que cada uno de un tono distinto, porque al fin y al cabo la idea es la misma, aunque las notas sean distintas. Pero el ritmo es totalmente igual, la relación o la distancia que hay entre cada nota también viene a ser la misma, así que lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo pero en otras cuerdas. Vemos que al final de cada recuadro verde tenemos un silencio, el cual pues podremos aprovechar para volver a situar el arco en caso de que se nos desvíe o se nos tuerza, descansar un poco el brazo, porque lo más probable es que al principio intentemos hacer gestos demasiado amplios y la fatiga será mayor. Después pasaríamos al recuadro naranja, en el que vemos que tenemos la misma idea dos veces. Y esta vez, pues para coger un poco más de carrerilla y resistencia, no va a haber silencios de por medio. Todo se va a basar en un juego de intercambio entre la cuerda La y la cuerda Re. Y luego, pues esa carrera la podremos ir frenando progresivamente en el recuadro azul, en el que tendremos de nuevo un intercambio entre la cuerda La y la cuerda Re, solo que esta vez tenemos que ser conscientes de que tenemos que desembocar en la cuerda Sol. Sobre todo, mucho cuidado con la transición entre el recuadro naranja y el recuadro azul, porque esto está diseñado para poner a prueba nuestro autocontrol, ya que lo normal, cuando contrastamos las corcheas con las negras, lo más probable es que las negras nos queden o un pelín aceleradas o demasiado lentas. La cuestión pues es intentar ser lo más preciso posible con el ritmo y que el pulso o el ritmo de base no se vea alterado. Pues bien, yo creo que ya no me queda nada más que decir sobre esta lección. Esta vez pues no pondría ningún punto rojo porque realmente la dificultad a la vista está, que simplemente es el tema de las corcheas. Así que pues vamos a seguir con el procedimiento. Bien, pues ya hemos desmenuzado la lección, la verdad es que era bastante fácil, mucho más que la anterior. Y vamos a proceder al siguiente paso, que para esta ocasión lo voy a dejar opcional, ya que os imaginaréis que practicar corcheas a pizzicato puede ser un poco agobiante y muy cansado para el dedo. Aunque si queréis ir cogiendo destreza y agilidad en esta técnica, pues os recomiendo que hagáis este procedimiento. Bien, pues vamos a enchufar nuestro metrónomo y que no se diga que no lo hemos intentado. Bien, pues ya veis que sobre todo lo difícil es no dejarse llevar por las prisas, porque el error más común a cometer cuando hay notas rápidas es precisamente dejarse llevar sin más y ponerse a tocar rápido sin ningún tipo de control. O dicho a lo mejor de una forma más mundana, pues vamos a tirar para adelante y lo que pase y ya llegaremos al final. Recordad sobre todo que como alumnos míos lo que tenéis que tener siempre en la cabeza es la filosofía de tener la mente fría y siempre pensar las cosas antes de hacerlas. Y bien, pues vamos a proceder al siguiente paso del procedimiento, que va a ser pues las típicas reflexiones que tenemos que tener en cuenta, aunque muchas de estas ya las hemos visto en el anexo 6, pero vamos a repasarlas un momentito por si acaso alguien no lo ha visto. Bien, seguro que muchos ya os habréis dado cuenta que lo principal para que las corcheas queden más o menos ligeras es reducir y controlar muy bien la cantidad de arco que gastamos. Sobre todo también para los que habréis practicado ya un poco con el anexo 6, os habréis dado cuenta de que este tipo de cosas son un poco más cómodas de hacer en la zona central del arco o tirando un poquito más hacia la mitad superior pero sin llegar a la punta, que en la punta misma. En la punta misma tenemos que movilizar bastante más todo el brazo. Y en cambio, en el centro podemos reducir el movimiento de antebrazo y poco a poco, para cuando vayamos desarrollando la muñeca, el juego de muñeca se hace un poquito más cómodo. Que estar aquí. Luego, una cosa con la que hay que tener cuidado para que las corcheas no quede una más larga y la otra más corta, tiene que ver también con la cantidad de arco que gastamos en cada una de ellas. Aunque en este caso no estamos hablando de qué cantidad específica tenemos que gastar,
sino más bien que tanto una como otra lo ideal sería que tuviesen el mismo recorrido. Esto tengo que remarcarlo porque lo normal y el error más frecuente a la hora de hacer corcheas o semicorcheas o este tipo de cosas es que tendemos a gastar más arco cuando vamos hacia abajo que hacia arriba, ya que habréis comprobado en anteriores lecciones que el arco abajo tiene un gesto mucho más natural, ya que nos podemos dejar llevar por el peso de la gravedad, que el arco arriba. El arco arriba siempre nos va a costar un poco porque tenemos que vencer la gravedad. Pero esto no nos tiene que servir de excusa para gastar distintas cantidades de arco en cada nota. Esto simplemente pues es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que tendríais que evitar un poco sería esto. Lo voy a hacer de forma exagerada, ¿eh? Porque ya veis que incluso así es muy difícil mantenerse en la zona del arco que nos correspondería. Y veis que además así musicalmente queda bastante feo y machacón. Así que intentad que la cantidad de arcos siempre sea la misma, tanto en el arco abajo como en el arco arriba. De todas formas, es cierto que sí que he estado exagerando bastante lo que es el gesto pequeño, pero como estamos comenzando y ahora mismo tenemos otros intereses, os podéis permitir gastar un poquito más de arco de lo que yo lo he hecho, ya que lo que nos interesa de momento es adquirir la apertura del antebrazo y como estamos en un tempo bastante lento, no os podemos permitir gastar ese poco arco de más. Si tuviésemos que tocar algo más rápido, pues otro gallo cantaría. Y así, como reflexión final, lo último que nos quedaría es que en esta ocasión, a diferencia del anexo 6, los ejercicios sí que van con cambios de cuerda. Y aquí lo peligroso es que, debido a que llevamos una fuerte inercia en el arco, los gestos de cambio de cuerda puedan acabar siendo demasiado bruscos. Así que tened mucho cuidado con eso, porque si no se puede acabar desatando un poco el caos a lo largo del ejercicio. Intentad siempre que los cambios de cuerda pues sean el gesto mínimo, el gesto simplemente necesario para poder pasar de una cuerda a la otra. Que el arco vaya más rápido no significa que tengamos que hacer ni gestos más amplios, ni más bruscos, ni ser más despreocupados. Porque al final parece que no, pero todos esos gestos acaban agotando nuestra energía y harán que nos cansemos antes. Y hablando de cansarnos, sobre todo en ese poquito de arco más que os he dicho que podéis gastar, también intentadlo limitar un poco, porque si no vais a acabar cogiendo músculo. Aunque bueno, esto no es malo del todo. Pues dicho todo esto, vamos a enchufar el metrónomo y vamos a ir acabando la lección de esta semana. Muy bien, ya veis que a pesar de haber añadido las corcheas, la lección no es excesivamente difícil. Acordaros de distribuiros muy bien la cantidad de arco, ya veis que las corcheas tiendo a pasar menos arco y luego para que las negras queden compensadas gasto bastante y así estoy recorriendo del centro a la punta. Este tipo de cosas, especialmente al principio, ayudan mucho a mantener el ritmo, porque si tendemos a gastar las mismas cantidades pero sin cambiar demasiado la velocidad, lo más probable es que las notas se queden un poco igual y no haya tanta diferencia entre unas figuras rítmicas u otras. Aunque quizás es cierto que exagero un poco esto, pero para que se me entienda. Muy bien, pues con esto ya podemos dar concluida la clase. Espero que lo hayáis disfrutado y pues vamos a lo que es la conclusión del vídeo. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, espero que la hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo dándola, espero que no os haya supuesto demasiado lío algún ejercicio que otro y nunca os olvidéis de comprobar o chequear las cuestiones fundamentales que voy dando en cada lección, ya que aunque en posteriores lecciones no las nombre, son cosas que siempre tienen que estar ahí y nos tenemos que fijar mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con la calidad del sonido, la posición o la movilidad. A partir de la próxima clase puedo anticipar que ya iremos trabajando un poco la zona del talón
y ver si somos capaces ya de poder hacer arcadas completas todo el arco. Y a partir de ahí yo creo que ya sí que podremos ir visualizando, contemplando el tema de ir añadiendo algún que otro dedo, o por lo menos colocar la mano izquierda. Muy bien, pues no tengo nada más que decir. Si os ha gustado la lección, por favor, dadle like, que eso me ayudaría mucho y ayudaría al buen funcionamiento del canal. Suscribíos si queréis estar al tanto de todo el contenido que se va subiendo aquí, y por favor, cualquier duda, dejadla abajo en la caja de comentarios. Y como siempre, os tengo que recordar que si queréis entrar en contacto directo conmigo para concertar alguna clase o para cualquier duda que tengáis, arriba en la cabecera del canal tenéis el botoncito de WhatsApp que os llevará directamente al grupo oficial de la escuela. Nos vemos en la próxima clase.